Buenos días. Buenos días, ¿me oye? Adelante. Buenos días. Toca hoy, corresponde el capítulo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 3, cuando se narra que Salomón edifica el templo. Ya nuestro hermano leyó la primera y segunda versículo. Luego del versículo 3, es un capítulo bastante corto, tiene solamente 17 versículos. Del capítulo 3 hasta el versículo 17, del versículo 3 al 17, se narra las características de, del templo, las características en cuanto a la construcción. Podemos observar allí que fue una obra monumental, una obra esplendorosa, eh, que conllevó mucho esfuerzo. Nos leía nuestro hermano Gustavo ayer, y está en el versículo 17 y 18 del anterior capítulo 2, 153.600 hombres. Es de imaginarse 153.600 hombres, una población completa para hacer esta construcción. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos recursos. Narra allí la palabra de Dios que se usó oro fino, piedras preciosas, metales, maderas muy finas. Y um, se representa allí, en esta narración, aparece evidenciado, que había al frente de la construcción dos grandes columnas. Dos columnas. Esas columnas no sostenían nada, esas columnas estaban allí, era como especie de unas columnas conmemorativas. Significaban poder, fuerza, poderío, señorío. Esas columnas eran de uh, un metal muy apreciado para hacer en ese tiempo armas, que era el bronce. Y era más o menos, tenían 17, 18 metros de altura. Era algo espectacular. Aquello, quienes hemos podido observar ese tipo de columnas en algunas partes, en Roma hay muchas por todos lados. Eso da la impresión de que lo que hay allí adentro eh, tiene mucho poder, tiene mucha importancia. Ese templo tenía dos valores. El económico era sin duda uno y el otro era el espiritual, porque era la dedicación que se le había dado a ese templo. Era donde iba a estar el arca del Señor. Pero, eh, ¿qué pasó con ese templo? Ese templo ha sido destruido varias veces. El primero que lo destruyó fue Nabucodonosor. Después, en otra incursión en el año 70, Tito, bajo cuyas órdenes estaba el ejército romano, también destruyó y saqueó aquello. Entonces, Nabucodonosor, cuando invadió a Jerusalén, saqueó Jerusalén, por allá por el año, dice la Biblia, que más o menos en el año 587, dicen los historiadores, antes de Cristo, él saqueó el templo, destruyó el templo, y la historia de las columnas, él desmanteló esas columnas, se las llevaron porque pues eran de bronce y necesitaban ese material para posiblemente hacer armas y ruedas de carros, cosas de eso. Okay. Entonces, eh, hay todavía personas que van a obrar allá a esas ruinas, al templo hecho ruinas. En Hechos, capítulo 17, en el versículo 24, Pablo nos habla
de lo que es un templo. Dice 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es una aseveración que nos hace Pablo allí en el capítulo 17 de Hechos. Y ahora hay otro templo que fue hecho por otro constructor con un mejor diseño. No quiere decir que el anterior era malo, el anterior era bueno, pero es que este tiene un mejor diseño. Los materiales son más valiosos con los que se construyó este templo, porque fue la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Esos fueron los materiales que se utilizaron. El diseño es el mismo y tiene el mismo origen. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 y 17. Dice 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la diferencia de aquel templo que fue construido con materiales y, y por obra de manos humanas, fue destruido, igual que cualquier otra edificación que se haga puede ser destruida, un desastre natural o cualquier cosa. Pero este nuevo templo del cual nos habla Pablo, que somos nosotros, este templo no puede ser destruido porque el constructor es Dios, el mismo. Y se utilizó, fue a su Hijo, a nuestro Señor. Estamos revestidos de Él, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde debe y tiene que habitar nuestro Dios. Ahora bien, dijo el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dijo el Señor lo siguiente. Estaba hablando con Pedro y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando el Señor dice esta roca, se refiere a Él mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que no hay nada, no hay nadie que pueda destruir el templo de Dios, que somos nosotros. Pero, siempre hay un pero. Ese templo que somos nosotros hoy en día, que no es aquel templo hecho con piedras y rocas calizas y piedras preciosas y oro y todas esas cosas, sí puede, es susceptible de que se pierda, de que se destruya. Pero no es que va a venir un Nabucodonosor, no. Nosotros mismos podemos ser los responsables de la destrucción de ese templo, porque nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de decisión de quién va a habitar ese templo que somos nosotros. Puede que algunos hermanos se aparten, como dice la palabra, tengan por costumbre no congregarse o hagan cosas que no estén de acuerdo con el diseño que el Señor tiene para su templo. El pecado aparta a nosotros, nos aparta del Señor. Y el Señor no habita ni tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, ese templo que costó tanto construir quedaría vacío porque el Señor no habita allí.
no va a habitar. Pero ese templo no podrá ser destruido si nosotros mismos permanecemos firmes, permanecemos constantes. La responsabilidad que tenemos es cuidar con esmero, cuidar con dedicación, con apresto, pero no obligados, sino con gozo, sabiendo que somos morada de nuestro Señor, morada de nuestro Dios, y que algún día Él va a venir y debe encontrar su morada, su templo, que somos nosotros, limpio, reluciente, ataviado como la novia cuando se va a casar, preparada para la boda del Cordero. Hay que tener especial cuidado, hermanos, sobre todo en estas fechas que el mundo está siempre en una carrera desenfrenada, buscando placeres, buscando satisfacciones a la carne. Estamos rodeados de muchas cosas que nos pueden afectar. No podemos permitir la entrada a nuestro templo de nada que vaya a contaminar, de nada que lo vaya a destruir. Así como pasó con el primer templo que se construyó allá, con tanta dedicación, con tanto esmero y con tanto despliegue de riqueza y que quedó destruido. Pero ahora somos herederos de un nuevo pacto, del pacto de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Y somos templos del Espíritu Santo. No podemos permitir por ninguna causa, por ninguna razón, por ninguna circunstancia, de que ese, ese templo, ese recinto sagrado que el Señor, por su inmensa misericordia y su amor, ha puesto en nosotros. Debemos acicalar todos los días, reforzar, adornar y mantener limpio ese templo que es la habitación del Espíritu Santo, que es el recinto donde permanece el Señor. No ahuyentemos su presencia, no destruyamos nuestro templo, que a Dios le costó mucho, al Señor le costó mucho, les costó el sacrificio de su Hijo y no debemos tener menos ni menospreciar la sangre y el cuerpo del Señor. Dice la palabra de Dios que no debemos pisotear la sangre de nuestro Dios, el cuerpo de nuestro Dios. La reflexión que quería hacerles es esta, de que no importa cuán desenfrenado esté el mundo en esa carrera loca que anda, cada vez dice, hay un dicho que dice que los tiempos cambian. Yo más bien pienso que no son los tiempos que cambian, son la gente la que cambia, porque el tiempo nadie lo ve, pero a la gente sí la ve. Y no podemos decir que el tiempo cambió, sino que los actores del tiempo, que somos nosotros mismos, somos los que cambiamos. Y no podemos cambiar para mal, porque ya una vez, cuando conocimos al Señor, cambiamos para bien. Construimos la morada del Señor, morada que Él debe habitar por siempre y para siempre. Tengamos cuidado con eso. En estos días, sobre todo, que hay muchas influencias de fuera y a veces tendemos a contaminarnos. Me imagino que somos como una persona que entra vestida de blanco a una mina de carbón o a un sitio donde venden carbón. No salgamos de allí
contaminados. No, estemos allí con mucho cuidado. Y como dice la palabra del Señor, revestidos de Él, cubiertos de Él y con la armadura que Él mismo nos ha proporcionado. La reflexión que tenía para hoy, hermano. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos porque siempre tienes en tu santo libro ese mensaje que subyace allí, ese mensaje que es para nosotros en este tiempo y que desde tiempos inmemoriales, desde tiempos casi que se pierde en la mente humana de lo que haya sucedido en aquellos momentos, pero nos ha servido para el ejemplo que tenemos que tener hoy, Señor. Gracias porque siempre tienes el mensaje y un mensaje de, de que debemos cuidarnos, Señor, de que debemos estar en tu camino, de que debemos protegernos y sobre todo en este momento y en lo que acabamos de leer, cuidar el templo donde tú habitas, Señor, que es nuestro cuerpo, que no se vaya a contaminar, y que estemos listos, preparados con esa habitación tuya allí, limpia, sin mancha y alejada del pecado. Bendice a los hermanos que nos reunimos y permite que siempre, todas las mañanas, Señor, empecemos el día de la mejor manera, de la única buena manera que podemos empezarla, que es considerando tu palabra, considerando tu mensaje y teniendo en cuenta que siempre estás con nosotros, Señor, que nunca nos abandonas, no nos vas a abandonar porque tú lo has dicho. Bendícenos, bendice tu palabra y es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que te decimos estas cosas. Amén.